Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un gozo estar juntos esta noche en torno a la palabra del Señor. Le queremos dar la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se están conectando. Seguramente usted ha recibido alguno de nuestros libros distribuidos por Rema, literatura gratuita, ya sea en forma impresa o en formato electrónico. También queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos compartirán la palabra esta noche. Bienvenido nuestro hermano Gary Erazo. Puede estar. Saludos, hermanos. También está con nosotros nuestro hermano Rigoberto Rodríguez, también en el área de la Ciudad de México. Saludos, hermano. Saludos, hermanos. Ya mencionamos, estaremos utilizando como base el primer capítulo de Elementos Básicos de la Vida Cristiana. El primer capítulo es titulado El misterio de la vida humana. La vida humana es un misterio. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Todo ser humano en algún momento de su vida se hace esta pregunta. Nuestros hermanos nos compartirán algunos de los versículos clave de este capítulo. Hay mucho que compartir de él. Nuestro deseo es que esto pueda ser un estímulo, un aliento para todos nuestros hermanos y hermanas a permanecer en la palabra del Señor, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos atravesando. Sentimos que hoy más que nunca es crucial permanecer en la palabra del Señor. Y todo definitivamente comienza con Dios. Si hemos hablar del misterio del universo, de nuestra vida humana y de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que comenzar con Dios. Así que adelante, hermano Gary, le escuchamos, hermano. Dentro del plan de Dios, ¿qué papel juega el hombre o para qué fue creado el hombre? Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26 es un versículo clave en cuanto al misterio de la vida humana. El hombre fue creado para contener a Dios y para poder expresar a Dios. La Santa Biblia versión Recobro tiene unas notas explicativas. Solo vamos a leer una parte de la nota 26.3. La imagen de Dios, que se refiere al ser interno de Dios, es la expresión de la esencia interna de los atributos de Dios, de los cuales los más prominentes son el amor, la luz, la santidad y la justicia. La semejanza de Dios, que se refiere a la forma de Dios, es la expresión de la esencia y la naturaleza de la persona de Dios. ¿Qué nos muestra Génesis 1:26 y estas notas explicativas de la Santa Biblia versión Recobro? Es que el hombre tiene la capacidad y fue creado por Dios con la capacidad interna de contener a Dios y externamente de poder expresar a Dios. Y en esto quisiera poner un ejemplo. Por ejemplo, un guante, ¿verdad? Un guante fue hecho para contener la mano, ¿verdad? Un guante por sí solo no tiene una realidad, carece de realidad. Pero cuando yo introduzco mi mano en el guante, yo le doy una realidad al guante, porque mi mano llega a ser el contenido del guante, ¿verdad? Y el guante, al contener la mano, puede expresar la mano. Así que Génesis 1:26 nos muestra, hermano, que realmente el hombre, como la duplicación de Dios, tiene la capacidad interna de recibir a Dios. Y no solo de recibirlo, sino también de poder expresar a Dios, tal como el guante expresa todos los movimientos de mi mano y lo que mi mano es. Así que usted y yo, dentro del plan de Dios y dentro de este misterio de la vida humana, tenemos un propósito: contener y expresar a Dios. Amén. Hay un versículo que me gusta mucho allí, justo en el primer capítulo, que es Romanos 8:29, que es como una ventana a lo eterno que nos muestra cuál era la intención de Dios al crear al hombre, y es que, porque a los que antes conoció, a estos también llamó, y hay una expresión muy especial ahí, para que fuesen hechos conforme a la imagen
de su Hijo. Esa palabra imagen es muy, muy crucial. Aquí comenzamos a ver ya el panorama de cuál es la intención de Dios al crear al hombre. Continuamos entonces con nuestro hermano Rigo, nos compartirá más en cuanto a los detalles de cómo este hombre entonces fue creado para cumplir ese propósito. Pues hermanos, es importante que nosotros conozcamos cómo fue creado el hombre. Y aquí tenemos dos versículos, hermanos, que es Romanos 9:21. Lee así: ¿o no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces aquí vemos que el hombre fue creado como un vaso, ¿verdad? Como un recipiente. Y Romanos 9:23, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A saber, nosotros. Podemos ver aquí otra vez la palabra vasos en Romanos 9:23. ¿No está contento, hermano, hermana, que usted haya sido creada por Dios como un vaso, como un recipiente? Yo estoy contento, hermanos, que fui creado a la imagen y semejanza de Dios como un vaso, como un recipiente para recibir a Dios. Este vaso consta de tres partes importantes. Y aquí está este diagrama en círculos concéntricos, ¿verdad? Primero está el espíritu, lo más profundo del ser del hombre, luego sigue el alma y luego el cuerpo. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Yo al principio de la vida cristiana, yo pensaba que el espíritu y el alma eran sinónimos, pero no. La Biblia dice enfáticamente de que el hombre consta de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es una fotografía suya y es una fotografía mía. ¿No está contento que somos maravillosos, hermanos, hermanas? Mire, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Con el cuerpo tenemos contacto con las cosas de la esfera física. Es decir, tocamos, ¿verdad? Podemos caminar, etcétera. Ese es nuestro cuerpo físico. Y con el alma tenemos contacto con las cosas de la esfera psicológica. Es decir, es lo psíquico del hombre. Pero con nuestro espíritu humano tenemos contacto con las cosas de la esfera espiritual, es decir, con Dios mismo. Mire, este versículo es muy importante, hermanos. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Usted aquí tiene dos espíritus, un espíritu con E mayúscula y un espíritu con E minúscula. El espíritu con E mayúscula es Dios, y el espíritu con E minúscula es nuestro espíritu humano. Aquel soplo que Dios le dio en Génesis 2:7 llegó a ser el espíritu humano. Es importante, hermanos, que el hombre fue creado a la imagen de Dios, ¿verdad? Como un vaso. Y este vaso tiene tres partes. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Y nuestro espíritu fue hecho para recibir y contener, adorar y disfrutar a Dios en nuestro espíritu. Amén. Amén. Así que hemos visto entonces que Dios definitivamente tiene un propósito. Dios es Dios de propósito. Por eso creó al hombre a su imagen, semejanza. Lo creó de una manera muy especial. Sí, amén. Como nuestro hermano Rigo ya nos describió, y el diagrama nos ayuda mucho. Nos creó como un ser tripartito con espíritu, alma y cuerpo, con el fin de poderle recibir. Ese punto es clave.
Dios nos creó de tal manera para poder recibirle a Él. Muy bien, así que el hombre estaba listo ya para recibirle allí en Génesis, pero seguramente todos conocemos la historia. De nuestro hermano Gary nos va a compartir qué pasó. Pues llegamos a la caída del hombre. Génesis 2, 16 al 17, lee así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Aquí Jehová Dios le había dado un mandamiento al hombre, es decir, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque lo que él obtendría lo llevaría a muerte. Una vez, hermanos, que el hombre cae, el hombre es sumergido o sumido en muerte. Y la nota de este versículo 17 en la Santa Biblia versión Recobro lee así. Dice, no se refiere a la muerte del cuerpo humano, sino a la condición de muerte del espíritu humano. Efesios 2:1, lo cual lleva finalmente a la muerte de todo el ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir? El hermano Rigo nos mostró que el hombre fue creado con un espíritu humano, un alma y un cuerpo. En la caída del hombre, todo este hombre tripartito fue dañado y el espíritu del hombre fue sumido en una condición de muerte, según lo muestra Efesios 2:1. Luego, la mente, que es una parte del alma, se llegó a ser enemiga de Dios. Colosenses 1:21 nos muestra eso. Y nuestro cuerpo físico transmutó. Es decir, este cuerpo llegó a convertirse en la carne de pecado o una carne pecaminosa, según se muestra en Génesis 6:3 y Romanos 6:12. Así que todo el plan de Dios en esta sección se había dañado y el hombre había sido sumergido en esta condición. La nota 4 de Romanos 9:12 lee así. La muerte es el resultado final de la caída del hombre. Primero, el espíritu del hombre fue puesto en una condición de muerte y finalmente su cuerpo también murió. La muerte y el pecado no pueden separarse. Donde está el uno, allí se encuentra el otro. Además, la muerte no solo es un sufrimiento físico que está por venir, es algo en lo cual el hombre participa diariamente. Es decir, hermanos, en el momento que el hombre cayó, no murió físicamente, sino espiritualmente, y perdió la oportunidad de llegar a ser un contenedor de Dios y expresar a Dios, porque todo su ser tripartito había sido dañado. Ya no era útil para poder contener y expresar a Dios, porque tenía un problema ante Dios. Pero, pues Dios no puede ser derrotado. Así que más adelante el hermano Rigo hablará de la solución que nuestro Dios hace para sacarnos de la condición de pecado y de muerte. Amén. Gracias, hermano. Más que el acto de desobediencia, lo cual sí es serio, el problema es lo que ha entrado en el hombre. Y como ese gráfico de esos 3 círculos representaban, el ser tripartito del hombre fue dañado. El pecado ha entrado en este ser tripartito y lo impresionante es que ha dañado el espíritu, el alma y el cuerpo. Y eso es lo que constituye al hombre pecador. Por eso el hombre peca, ¿verdad? Es porque fue constituido pecado. Pero lo maravilloso es que la historia no termina ahí. Amén. Y como ya dijo nuestro hermano, Dios no puede ser derrotado. Amén. Así que Dios tiene un plan y lo ha llevado a cabo, que es el siguiente punto que nos compartirá nuestro hermano Rigo. Adelante, hermano. Aquí, después de la caída del hombre, como Gary nos lo explicó, es el espíritu del hombre, el alma y el cuerpo fueron dañados por el pecado. Así que en esta condición, queridos hermanos, el hombre no podía recibir a Dios y por lo tanto Dios
no podía entrar en el hombre porque está lleno de pecado, está constituido de pecado. Mire, yo aquí tengo un vaso, es un vaso limpio con agua, pero ¿qué pasaría si este vaso cayera en el lodo o en el fango, verdad? Y quedara sucio completamente. Yo no lo podría usar de esa manera para tomar agua, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que ocurrió en la caída del hombre. Era un vaso limpio, ¿verdad? Pero como el pecado entró en el hombre se contaminó en sus tres partes. Entonces, Dios no desistió de su plan, queridos hermanos. Así que Dios está aquí en la eternidad pasada. Llamamos eternidad pasada porque nosotros estamos en el tiempo. Aquí tenemos que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Es Dios mismo. Y esta persona llamada Jesucristo tuvo un vivir humano por 33 años y medio. En este tiempo, Él nos dio a conocer al Padre, Él expresó al Padre, Él vivió por causa del Padre y manifestó todo lo que el Padre es en su vivir humano. Luego, al final de su vida, Él fue a la cruz. ¿Para qué fue a la cruz? Para redimirnos. Es decir, comprarnos de nuevo con su sangre para que nosotros pudiésemos quedar limpios. Este vaso necesitaba quedar limpio. ¿Dónde fue limpio este vaso? Fue en la cruz del Calvario. Aquí tenemos, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos, según las riquezas de su gracia. ¿Verdad? Tenemos redención, hermanos. Amén. Fuimos redimidos por su sangre. Es decir, fuimos perdonados de los delitos según las riquezas de su gracia. Es decir, fuimos limpios por la sangre del Señor. Así que aquí, hermanos, nosotros fuimos reconciliados con Dios el Padre en la cruz del Calvario. Y como usted sabe, después de que fue crucificado el Señor, Él fue sepultado, pero la Biblia dice que Él fue resucitado al tercer día. Según 1 Corintios 15, 3 y 4, Él fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando Él resucitó, queridos hermanos, hermanas, Él llegó a ser el Espíritu vivificante, es decir, el Espíritu que da vida. En 1 Corintios 15, 45 dice así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, o sea que es Cristo, espíritu vivificante. Es decir, después del proceso de la muerte y la resurrección, Cristo en la carne llegó a ser el espíritu vivificante. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros le recibamos como el Espíritu. Juan 20:22 dice así, y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si usted ve aquí el proceso maravilloso que Dios hizo, Dios se encarnó, tuvo un vivir humano en la persona de Jesús, fue a la cruz para redimirnos de nuestros pecados, fue a la sepultura y al tercer día Él resucitó y llegó a ser el espíritu vivificante para entrar, es decir, impartirse en nosotros, en nuestro espíritu humano. Qué maravilloso, hermanos, proceso del Señor para poder redimirnos y regenerarnos en nuestro espíritu. Amén. Agradecemos al Señor. Qué proceso tan maravilloso. Yo disfruto mucho este último paso cuando habla de la impartición, hermano Rigo, porque necesitamos tener esta comprensión de que ha sido todo un proceso por el cual nuestro Dios ha pasado. No solamente para redimirnos, limpiarnos, sino finalmente lo que Él desea es entrar en nosotros. Nuestro hermano Gary continuará explicándonos en qué consiste esa impartición, qué es lo que produce en el hombre. Adelante, hermano. Aquí tenemos la quinta llave, como lo llama el primer capítulo, y es la regeneración del hombre. Ser regenerado significa tener la vida eterna y divina, como la nueva fuente y el nuevo elemento de una nueva persona. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
El que no nace de agua no puede ver el reino de Dios. Qué maravilloso es saber, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo murió no solo para redimir al hombre y librarnos de la condición de muerte y de pecado en la que estábamos, sino que su meta era entrar en el hombre y llegar a ser la vida y el contenido del hombre. Así que la regeneración se lleva a cabo en nuestro espíritu humano por medio del Espíritu Santo de Dios, con la vida de Dios, la vida eterna de Dios. Hermanos, esto es lo más maravilloso que ha hecho nuestro Dios por nosotros. Así que para recibir esta vida, el hombre debe arrepentirse delante de Dios y creer en el Señor Jesús. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahora yo le hago la pregunta, ¿cree usted en el Señor Jesús? Espero que haya un fuerte amén en cada una de sus casas, porque yo estoy contento, hermano, de saber que nuestro Dios ha pagado el precio para redimirme, para librarme de mis pecados y de mi condición de muerte, pero sobre todo para darme vida y vida en abundancia en mi espíritu. ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora, hermanos? Una simple oración, ¿verdad? Yo voy a hacer una oración y usted la repite, sin miedo. Solo es una simple oración. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, Señor, te recibo como mi vida. te recibo como mi vida. Perdona todos mis pecados. Quita todas las barreras a mi alrededor. Amén. Esta noche quiero que tú entres en mi espíritu y me des tu vida abundante. Amén. Lléname con tu espíritu, Señor Jesús, Lléname con tu y espíritu. me entrego a ti para tu propósito. Con esa simple oración, hermanos, podemos recibir a nuestro Dios. Esta noche yo creo que Dios se ha soplado en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes pudo recibir la vida abundante en sus espíritus. Qué maravillosa noticia hemos tenido este día, ¿verdad? El hombre puede ser vuelto al propósito por el cual fue creado, para contener a Dios como vida y para expresar a Dios. Amén. Es una oración muy sencilla porque Dios lo ha hecho así, muy sencillo, pero de hecho había muchas complicaciones, pero Él ya se encargó de todo lo complicado. Amén. Entre ellas nuestro pecado, Él murió por nosotros. Qué maravilloso. Una vez que abrimos nuestro ser al Señor, Él entra en nosotros. Eso es algo que en un día de nuestra vida tiene que suceder. Es decir, no nacemos con esa vida tiene que un día entrar en nosotros porque Amén. nosotros le damos cabida, porque nosotros le pedimos al Señor que entre en nosotros. Eso es muy importante entenderlo. Amén. Necesitamos un día en nuestra vida decirle, Señor, entra en mí. amén. Y también, ¿Puedo hermanos, agregar esto... algo allí, hermano Julio? Adelante, hermano Gary. Esto es una mezcla que sucede entre nosotros y Dios y nosotros, hermanos. Es como, yo aquí tengo, por ejemplo, un té de fresas y aquí tengo un vaso. Como un vaso, como lo explicó el hermano Rigo, yo fui hecho para contener a Dios. Es decir, en este vaso yo puedo vertir una pequeña cantidad del té de fresas. Así que el té, la fresa se mezcló, toda la esencia de la fresa se mezcló con el agua y el agua se mezcló con la esencia de las fresas. Cuando Dios regenera el espíritu del hombre, surge lo mismo. Dios se mezcla con mi espíritu y mi espíritu se mezcla con Dios. Es por eso que Dios puede vivificar, es decir, darle vida a nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu se ha mezclado la vida y la naturaleza divina de Dios. Por eso es que hoy podemos vivir no por nuestra carne, vivimos por la vida de Dios. Y es esa unión orgánica y esa mezcla la que produce que nosotros podamos expresar a Dios. Y esto entonces nos lleva al plan original de Dios, ¿cierto, hermanos? Con lo cual comenzamos platicando esta noche. Dios desea ser el contenido del hombre y ser expresado por el hombre. Así que, aunque el enemigo intentó frustrar ese plan,
El Señor no puede ser frustrado. Amén. Aleluya. Él está en cada uno de nosotros que le hemos recibido. Amén. También hay otra aplicación práctica en esto, y esto explica el vacío que hay en el hombre, ¿cierto, hermanos? Porque el hombre no fue creado para llenarnos de muchas cosas. Lo que el mundo nos ofrece es tratar de satisfacernos con muchas cosas, Sí. pero nada podrá llenar nuestro espíritu por muchos logros, muchas cosas que obtengamos en esta vida humana. Solamente hay una persona que puede llenarnos y ese es nuestro Amén. Señor, porque Amén. nuestro espíritu solamente puede ser lleno con nuestro Señor. Qué buena noticia nos han dado los hermanos. Pasamos a la última porción de esta noche, hermano Rigo, la salvación completa que Dios efectúa. Amén. Es la salvación completa. Primero, Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Esa es parte. Y luego cuando Cristo resucitó, entró en nosotros para llevar a cabo la segunda parte, que es la salvación en vida, la salvación orgánica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida de Cristo que entró en nuestro espíritu, nos regeneró, ¿verdad? Y nacimos de nuevo y ahora esta vida necesita crecer en nosotros. Aquí está el versículo de Efesios 3:17. Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Y Romanos 12:2, no os amoldéis a este siglo, sino transformados. Aquí está la palabra transformados. Por medio de la renovación de vuestra mente. Una vez que el Señor entra a nuestro espíritu, Él quiere extenderse a nuestra alma, es decir, Amén. a todo nuestra alma, que es nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad. Y a esto la Biblia le llama transformación, como está en Romanos 12:2. Y este proceso, queridos hermanos, dura toda nuestra vida cristiana. Por último, hermanos, rápido, quiero compartir pantalla para leer un pequeño párrafo con ustedes de este capítulo que estamos compartiendo. Aquí donde dice, este proceso llamado transformación requiere de la cooperación humana. Es decir, cuando Cristo murió, no necesitó nuestra cooperación. Yo lo que necesito simplemente es creer, arrepentirme de mis pecados, bautizarme y soy reconciliado con Dios. Pero cuando Él entra a mi espíritu, sí necesito cooperar con Él. ¿Por qué? Porque la vida entró aquí a nuestro espíritu humano y esta vida necesita extenderse. ¿Hacia dónde? Hacia mi mente, hacia mi parte emotiva, hacia mi voluntad y hacia mi cuerpo. Todo el ser tripartito del hombre necesita ser lleno por la vida de Dios que está en nuestro espíritu humano. Qué maravillosa salvación completa que Dios efectúa en nosotros. Amén. Amén. Es decir, hermano Rigo, que Dios ha entrado en nuestro espíritu, Amén. en nuestra regeneración, pero Él no se quiere quedar allí. Él quiere llenar todo nuestro ser tripartito, partiendo de nuestro espíritu a nuestra alma. Amén. Y finalmente a nuestro cuerpo. A eso se refiere este título, salvación completa. Amén. Amén, eso es maravilloso. Porque también como nuestro hermano Gary nos compartió, las tres partes del hombre fueron dañadas. Así que las tres partes del hombre están siendo restauradas por nuestro Señor. Amén, eso es maravilloso. ¿Hay algo más que añadir, hermanos? Que sigamos, hermanos, disfrutando esta lectura de estos libros. Y por eso hay muchos versículos en cada capítulo. Son muy cortos los capítulos, pero hay muchos versículos. Cuando vaya leyendo, ve un versículo, una cita bíblica, deténgase y lea el versículo. Y eso le va a abrir un panorama más grande, ¿verdad? De su lectura de este libro. Agradecemos a nuestro hermano Rigo, nuestro hermano Gary por compartir esta noche. Este apenas ha sido el comienzo. Esto nos muestra el inicio de todo nuestro andar con el Señor, y los capítulos siguientes consisten en ayudas prácticas, cómo cooperamos, el hermano Rigo usó esa palabra,
¿Cómo cooperamos para que esta vida se extienda en nuestro ser y el Señor entonces obtenga lo que siempre ha deseado, es una expresión en esta tierra? Amén. Amén. Agradecemos al Señor por este tiempo y nos despedimos. Amén. Esperamos vernos el próximo jueves. Que el Amén. Señor les bendiga a todos. Amén. Saludos, Gracias, hermanos. Que Dios les Amén. bendiga.